Bueno, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a la 9ª edición de Security Forum, que es el evento de referencia impulsado por Peldaño Media Group, para ponerse al día sobre las novedades del sector y atender a las tendencias que marcarán el desarrollo de la seguridad privada en los próximos años. Dejadme deciros información práctica. Tenemos unos cascos con los cuales me estáis escuchando, ¿verdad? Claro, ayer mucha gente decía, se entrecorta. No hay problema. Aquí hay un centro receptor de la señal que envía eso que vemos ahí. Con lo cual, si se entrecorta es tan fácil como dirigir esto hacia allí. Y ya no se entrecortará. A veces se entrecorta porque pasa alguien, porque lo tenemos mirando hacia otro lado. Si se os entrecorta, solo tenéis que dirigir el aparato hacia allí y ya veréis que no habrá ningún tipo de problema. Segunda información práctica, que ayer no pudisteis estar a alguna ponencia, que os gustó mucho alguna ponencia pero os perdisteis un dato que os interesa recuperar. No hay problema. Todas las ponencias, todas las mesas de debate están siendo grabadas y difundidas a través de los medios de comunicación de Peldaño, que llegan a 12 sectores profesionales distintos, como por ejemplo cuadernos de seguridad. Con lo cual, si ayer os perdisteis o hoy queréis recuperar alguna de las ponencias o mesas de debate, lo tendréis en estos medios de comunicación. Bien, hoy tenemos 5 ponencias y 2 mesas de debate. Una ya está montada, la montamos ayer por la noche, hoy hemos llegado y aún estaban aquí. Con lo cual, pues ya los tenemos aquí. Se titula La digitalización de la industria de la seguridad privada, visión desde la realidad actual y las amenazas a corto plazo en el entorno IT y OT. Y para esta mesa de debate os dejo con Paloma Velasco, que es directora ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES. Así que, Paloma, todo tuyo. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Yo solamente comentaros la mesa que hemos organizado esta mañana, es a modo de entrevista. 3 de los coordinadores de las áreas de trabajo, de las 9 áreas de trabajo de la asociación, van a entrevistar, que son Manuel Rodríguez del área de ciberseguridad, Julio Pérez del área de seguridad electrónica e Íñigo Ugalde del área de seguridad física. Las áreas de seguridad de la asociación es la forma que tiene la asociación de trabajar en todas las áreas, porque es una asociación muy transversal. Pues nuestros 3 coordinadores, a los que les agradecemos que estén aquí también con nosotros, van a entrevistar a Julio López. Julio es el CISO de Corporate and Investment Banking del BBVA, y Andrés Martínez, que es el director de seguridad del Banc Sabadell, que también les agradecemos mucho. Muchas gracias a los 2 por acompañarnos esta mañana. Y ya os dejo con ellos. Muy bien. Pues si os parece, comienzo yo. Yo creo que, evidentemente, voy a hablar de la pandemia, ¿no? Esto es algo que parece que se nos ha olvidado, pero que todavía la tenemos ahí, ¿no? Evidentemente, yo creo que ha sido un gran acelerador de lo que es la transformación digital en las organizaciones. Me gustaría que nos contaseis cómo ha impactado la pandemia en esa transformación digital y cómo esos procesos han sufrido un cambio radical en la definición de políticas de ciberseguridad, ¿no? Julio, Andrés, para ambos esta pregunta. Pues, bueno, pues empiezo yo. Lo primero, soy Andrés Martínez. Como me han presentado Paloma, quiero agradecer a AES la oportunidad de estar aquí y al menos me comprometo a intentar no aburriros, ¿eh? Lo que diga no sé si va a ser interesante, pero será breve, ¿no? Y referente a lo que preguntas, efectivamente, pues la pandemia ha sido un gran acelerador de los procesos de transformación digital en nuestras organizaciones, que al menos en el sector bancario, y Julio seguro que me ratificará, ya estábamos hace años en ese proceso de transformación digital. Lo que sí es verdad que nos ha aportado, como casi todas las cosas importantes en la vida, ¿no?, y grandes, muchas ventajas, muchas cosas buenas y también otras que no son tan buenas, un incremento del riesgo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, por hacerlo breve, nosotros el incremento del riesgo lo percibimos en un incremento del perímetro a defender, es decir, ahora tenemos mucha más infraestructura, todos los empleados han pasado a tener portátiles corporativos, teléfonos corporativos que antes de la pandemia pues no todos tenían, ¿no? Y no solamente en cuanto al parque del hardware, ¿no?, sino incluso a la accesibilidad a las aplicaciones, ¿no? Incluso en la accesibilidad a aplicativos del mainframe, ¿no?, del core bancario, que antes de la pandemia pues era muy restringida, solo in-house, solamente de manera excepcional se tenía autorización. Bueno, pues ahora nos obliga con este nuevo modelo de teletrabajo, trabajo híbrido, como quieran ustedes llamarlo, a
acelerar en ese sentido con el incremento de riesgo que ello conlleva. Y evidentemente todo está influido en las políticas de ciberseguridad, y ahí casi que prefiero pasar la palabra a Julio porque seguro que tendrá más visión que yo sobre esto. Sí, bueno, exactamente igual, ¿no? Realmente yo lo llamo catalizador, ¿no? Realmente la pandemia apoyó una estrategia bancaria, ¿no? De digitalizar los canales, ¿no? Con lo cual finalmente, de alguna forma, si se quiere, ayudó, ¿no? A eso, ¿no? Lo aceleró tremendamente. La verdad que puso en test la resiliencia del banco, ¿no? Porque, bueno, los bancos quieren ir digitalizándose al paso que querían, ¿no? Cuando de pronto vino una oleada de digitalización, ¿no? Eso ha sido un acid test brutal para la banca. El número de transacciones que puedo levantar cuando estoy en el móvil es exactamente la misma que cuando voy a la oficina, no lo olvidemos. Solamente el proceso que arranco es el mismo. Con lo cual la resiliencia se ha visto muy testeada. Y luego yo diría lo que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo también era algo que se estaba probando y de alguna manera tampoco había claridad sobre si se quería o no se quería apostar por él. Había una especie de visión, doble visión, ¿no? Los que apuestan por él, creyendo que es algo bueno para la sociedad, los que se piensan que con teletrabajo ya la gente no va a trabajar y todo el mundo va a estar en el gimnasio, ¿no? Entonces ahí no hubo opción, todo el mundo se fue a teletrabajar, ¿no? Entonces el reto fue tremendo, ¿no? Dar portátiles, dar conexiones seguras, dar plataformación casi en tiempo real. Bueno, fue un test tremendo, ¿no? Para la ciberseguridad, ¿no? De la cual seguimos recuperándonos. Seguimos Recuperándonos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Esta también va para los dos. Ya hemos hablado de la pandemia, ya la dejamos a un lado. Vamos a empezar a meter un poquito el dedo en la llaga. Así, por hurgar un poquito. Directamente, a ver, en la Ley de Seguridad Privada nosotros tenemos un artículo que es el artículo 36. En ese artículo tenemos unas funciones muy definidas para el director de seguridad. Creemos que se debe canalizar toda la seguridad integral a través de ese canal. Tiene que ser el CISO con las nuevas atribuciones. Tiene que existir una colaboración conjunta. ¿Cómo lo veis? Cada uno desde vuestro prisma. Bueno, a ver, yo creo que no hay una respuesta a esa pregunta. Yo creo que depende de la empresa, ¿no? De la estrategia de la empresa y de cuál es su activo principal, ¿no? Si es más digital o si es menos digital, ¿no? A fin de cuentas, creo que no hay una respuesta, ¿no? Cada organización debe elegirlo. Lo que sí son dos funciones esenciales. Ambos defienden activos esenciales de la empresa y ambos han de colaborar, eso está claro, ¿no? Ambos han de colaborar. Que uno dependa de otro, bueno, si quieres el libro blanco diría que la seguridad corporativa debe ser un poco finalmente defiendes lo más esencial, que son los edificios, las personas, ¿no? Yo creo que en BBVA, por ejemplo, es al revés. El CISO es el que, digamos, es la cabeza de la seguridad y la seguridad corporativa depende de él, ¿no? Pero creo que no es una respuesta mejor que otra, ¿no? O una organización mejor que otra. Lo que sí es verdad es que han de colaborar, porque la seguridad o es cooperativa o no es, directamente. Y la convergencia seguridad física, seguridad lógica, hace que ya el límite prácticamente no exista, ¿no? Ya no acabas de ver dónde... Cuando haya algo gordo, estáis todos. Estamos todos. Estáis todos. Con lo cual, y la continuidad de negocio sienta a los mismos a la mesa, ¿no? A los mismos directores. Con lo cual, creo que no es tan importante y creo que no hay una respuesta o que depende de cada empresa. En vuestro caso, Andrés. Yo creo que lo importante es tener claro que la tarea que tenemos que hacer, lo que se entiende en el mundo anglosajón por el security, es esencialmente una. Es decir, nosotros tenemos que defender las personas, el patrimonio y la imagen de nuestras compañías de ataques criminales deliberados. Eso es lo que hacemos, en definitiva, ¿no? Y esa tarea, pues como digo, requiere de tener una visión de conjunto de todos los sistemas, porque al final la convergencia, como comentaba Julio, no es que haya venido, es que siempre ha estado ahí. Es que incluso cuando hablamos de riesgo de ciberseguridad, ¿no? Y ahora pues estamos muy frescos, ¿no? con todo lo que ha supuesto la guerra de Ucrania, ¿no? Y el incremento del riesgo de ciberseguridad, pero cuando descendemos a cuál es la amenaza concreta, cuáles son los vectores de ataque concretos y demás, terminamos de nuevo viendo esa hibridación, ¿no? esa amenaza interna que sale y demás, ¿no? Entonces yo creo que teniendo en cuenta esa visión de que lo que tenemos que hacer es una tarea, yo sí que creo que es deseable
que haya una persona, un director de seguridad, llámalo global, llámalo integral, llámalo como quieras que sea, que es competencia, como no puede ser de otra manera, de las empresas, de las corporaciones, designarlo. Y que en unos casos... Un poco como decía Julio, ¿no? Claro. Corporativo, ¿no? Exactamente, en ese y en unos sentido. casos puede tener un perfil más CISO, en otros casos puede tener un perfil más que venga de la seguridad electrónica, de la vigilancia y demás. Ni siquiera tiene por qué ser ese director de seguridad global. Creo que me escucháis bien, ¿no? Ni siquiera tiene por qué ser ese director de seguridad global el director de seguridad que establece la ley de seguridad privada. Es decir, hay muchas compañías que tienen un director de seguridad y debajo de él tiene diferentes unidades con diferentes capacidades y una de ellas es la que tiene residenciada esta función de la ley de seguridad privada, ¿no? Pero tiene que haber una persona que aglutine esa visión. Yo creo que esa idea es la que poco a poco se va a ir imponiendo, ¿no? Hay algunas empresas que ya están ahí, como comentaba Julio de BVA, y conocemos otros casos, ¿no? Como Telefónica y demás. Y las que no estamos todavía ahí, pues yo no creo que sea fruto de una decisión de la compañía después de un estudio sesudo y demás, sino que es más por la evolución natural que han tenido las dos áreas que nacen de entornos organizativos diferentes y que todavía están orgánicamente en sitios diferentes, pero que en la práctica tenemos el mismo grado de colaboración que cualquier otro modelo, ¿no? Porque nos exige nuestro negocio, nuestra actividad, ¿no? Muy bien. Oye, por ir concretando y aterrizando sobre temas más concretos y recogiendo lo que decía Julio al respecto de la convergencia del mundo físico y el mundo lógico y centrándonos en las capacidades de interacción que tienen los dispositivos IoT, va para ti, Andrés, aunque evidentemente puedes recoger también. ¿Qué tipo de dispositivos estáis utilizando o prevéis utilizar en el futuro más inmediato en el entorno de la seguridad física privada que nos ocupa y cómo lo interconectáis con el mundo físico, ¿no? Bueno, yo creo que el riesgo del Internet de las cosas, ¿no? Efectivamente ya está aquí y ha venido para quedarse, ¿no? Dispositivos IoT, ¿vale? Dispositivos conectados, pues yo creo que prácticamente ya casi todo lo que tenemos está conectado. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor cuando hablamos del IoT, nuestra cabeza, o al menos la mía, parece que nos lleva más a las conexiones inalámbricas, ¿no? Y no en las que vemos más riesgo, ¿no? En las que vemos más vulnerables, ¿no? Pues esos wifi, esos Bluetooth, ¿no? Quizás son los vectores que nos generan más preocupación, y es verdad que ahí todavía en el ámbito de los sistemas de seguridad pues todavía no son mayoritarios, que no quiere decir que no existan ya y que no vayan a existir en el corto plazo, ¿no? Porque es verdad que los sistemas de seguridad en el sentido clásico suelen ser todos con conexión cableada, pero es verdad que ya estamos explorando otras posibilidades porque tenemos necesidades que no podemos satisfacer si no es utilizando algún tipo de... O la podríamos satisfacer, pero a un coste que nos hace inviable, nos hace que nuestro business case no salga, ¿no? Entonces yo estoy seguro que esto va a venir, será por la vía de la cerradura de nuestros recintos, de las oficinas, será por la vía de otro tipo de dispositivos que vamos a tener que integrar en la red. Y vamos a tener que tener en cuenta ese factor de vulnerabilidad que da el mundo IoT. Muy bien, muy interesante. Oye, todos hemos oído hablar de los problemas de la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que es algo que nos está afectando muchísimo, que está generando muchísima incertidumbre. Y nosotros, cada uno de nosotros que nos vemos implicados, además. Que nos vemos implicados, nosotros que somos proveedores vuestros, ¿no? Oye, lo que nos preocupa es cómo ha modificado este nuevo escenario la relación vuestra con vuestros proveedores, con vuestros partners, ¿no? Esto es algo que es de gran preocupación. No sé si se han elevado las exigencias desde un punto de vista físico y lógico. Me gustaría que me dieseis vuestra visión sobre este tema. Bueno, totalmente, ¿no? Totalmente. La verdad es que lo que llamamos el outsourcing casi antes era un procedimiento un poco residual, ¿no? Casi era cumplir con el expediente, ¿no? Ahora es esencial, ¿no? Hacer una gestión global del proveedor, de estados financieros y de estado de resiliencia, ¿no? Porque ya no hay proceso end-to-end que resida 100% en la empresa. Correcto. Cada vez más está todo más especializado, cada vez hay más nichos y cada vez más se cede parte del proceso a proveedores, ¿no? Con lo cual es esencial, ¿no? Es esencial el hacer primero un buen onboarding del proveedor y luego una gestión ongoing, es decir, anualmente hacerles un chequeo, ¿no? Y un chequeo importante, ¿no? Una ISO, un NIST o lo que fuera, ¿no? Y que ellos respondan también, ¿no? Y en ese sentido, procurar no tener
proveedores muy ganadores en el mercado, ¿no? Que luego se dejan poco investigar, ¿no? Y ahí en banca de inversión, por ejemplo, pues tenemos ciertos problemas, ¿no? Hay proveedores que son casi únicos, ¿no? Y ahora con el cloud estamos yendo a un escenario de proveedores muy potentes, ¿no? Y eso quizás sea un reto para la gestión de terceras partes. ¿Pero de cuántos podríais estar hablando? Por ejemplo, proveedores que podéis tener en vuestra cadena de suministro. Miles. Te diría que los importantes podrían ser unas cuantas decenas, los que son críticos, pero bueno, proveedores, la gestión es tremenda, es muchísimos proveedores. Andrés, desde un punto de vista más de la seguridad física, ¿no? ¿Cómo ha modificado eso en vuestro escenario? Bueno, yo creo que en la línea de lo que decía Julio, yo creo que ha habido una evolución, ¿no? Y tanto el escenario pandemia primero como el escenario de la guerra en Ucrania después, y las propias exigencias del regulador, en nuestro caso, en el mundo financiero, ¿no? Que ha puesto mucho foco en el outsourcing en los últimos años, están haciendo que le demos otra vuelta más a ese ecosistema, ¿no? Creo que la clave sería visualizar que estamos pasando de un concepto pues más estático, más en el que la palabra era la protección, ¿no? La protección de una infraestructura crítica, que luego sostiene un servicio esencial, ¿no? Y estamos pivotando más hacia un concepto que es mucho más amplio, más gaseoso, más difícil de abordar, que es la resiliencia. Y ya no hablamos, eso incluye evidentemente la protección de la infraestructura crítica, pero si hablamos de resiliencia, el campo se expande mucho más, y cuando lo bajamos a la cadena de proveedores, que es lo que preguntabas, pues lo primero que está requiriendo es que internamente le demos una vuelta a lo que ya teníamos previamente, digamos, identificado como proveedor crítico, proveedor clave, proveedor esencial, ¿no? Y veamos hasta qué punto están todos los que tienen que estar, y si todos los que están realmente lo son o lo son en igualdad de condiciones, ¿no? Y ese es un poco el proceso en el que en nuestro caso estamos metidos ahora, y evidentemente el resultado de todo eso va a ser lo que apuntaba ya Julio, una elevación de los requerimientos, ¿no? Que como cliente, y sobre todo visualizamos mucho ese riesgo, ¿no? El riesgo de decir, no podemos depender, somos una cadena, la fuerza de la cadena es su eslabón más débil. No podemos depender en exclusiva de un único partner que en un momento determinado pueda tener un problema como podemos tenerlo nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener previsto, nosotros y él, cada uno de ellos, su propio plan de contingencia, su propio plan de resiliencia, para ver cómo salimos de esa situación en la que nos podemos ver en un momento determinado. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ya continuando un poco, nosotros AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad, proveedores de servicios, partners tecnológicos, en muchos casos de vuestras organizaciones. Ahora sí nos gustaría, yo creo, y a muchas de las personas que están aquí, escucharos qué recomendaciones plantearíais a todos esos, a ese eslabón débil, ¿no? Como habéis definido, pero somos parte de vuestro entramado, ¿no? Que todo esto al final es un mismo barco, y unos reman, otros hacen otras serie de cosas. ¿Qué recomendaciones haríais hacia las empresas de cara a que vosotros tengáis cubierto, ¿no? Dentro de lo que se pueda hacer, os den una mayor confianza a todo esto? Bueno, primero que se dejen, ¿no? Primero que se dejen. Esto es importante, sí. Es difícil que asuman con naturalidad que les preguntes, ¿no? Creo que todavía hay una mentalidad de que el vendedor le vende al área de negocio y luego un poco descuida más lo que venga después, ¿no? Y al final esto es una cadena, ¿no? El de seguridad también está en el negocio, está protegiéndolo, y eso es también parte del negocio, ¿no? Entonces, el de entender que el que viene a hacerte una certificación, una investigación o lo que sea, eso es parte del negocio, bueno, al vendedor aún le cuesta, ¿no? Parece que él ya vendió su producto, su servicio, y que con tener contento al front, de alguna manera, ¿no? Los que van después son secundarios, ¿no? Eso es un error, ¿no? Porque finalmente el proceso va a funcionar, ¿no? Y si no respondes bien, se te va... O sea, te quiero entender que si nos dejamos, nos vais a llevar hacia esa transformación vosotros directamente. Sí, bueno, al final, ¿no? O sea, si la cadena es única, todos los actores tienen que funcionar más o menos igual, ¿no? Entonces esa es importante, ¿no? Esa es muy importante. Y luego, pues, el servicio, y yo creo que además, mi consejo personal, una certificación está muy bien, ¿no? Es decir, oye, yo estoy certificado, a priori estoy preocupándome por tener una buena, yo hablo ya de la seguridad, ¿no? De un buen nivel de ciberseguridad, de hecho, me estoy certificándome para dar ese punto de confianza, ¿no?
Eso creo que también es bastante importante. Andrés, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? No, pues similar, ¿no? Yo creo que el requerimiento sería un ejercicio de transparencia que se os va a exigir por parte de los clientes, ¿no? De nuestras empresas, ¿no? De poder llegar a ver, porque necesitamos, entre otras cosas porque nosotros también nos lo exigen, como decía antes, muchas veces por exigencia regulatoria, ¿no? Cómo es el proceso completo. Y luego ese ejercicio de transparencia tiene que dejar ver algo bueno, evidentemente, ¿no? Y yo pondría el foco, por resumir, en el tema de la monitorización de la seguridad. La seguridad ya no es algo fijo que está ahí, estamos esperando que salte un sensor, ¿no? Tiene que ser algo muy proactivo, por nuestra parte lo es, pero cuando hablamos de servicios, infraestructura, productos que son de partners, el partner es el que mejor conoce de lo que es normal, los tráficos y demás, ¿no? Monitorización. Y en segundo lugar, la resiliencia, lo que decía, el plan de continuidad. O sea, independientemente de que nosotros tendremos nuestros propios planes, nuestras propias alternativas, es bueno y os pondrá en valor como empresas y como partners que tengáis previsto y que sea transparente para el banco vuestro propio plan de contingencia. Muy bien. Oye, por abrir un melón, que es un melón un poquito grande, pero quizás que no podíamos Parece una frutería hoy. que no podemos pasar por alto, evidentemente, y menos en un encuentro como este. Y aunque es una pregunta muy genérica, ¿cómo valoráis o qué destacaríais de los planteamientos que hace la directiva NIS? Especialmente en lo que se refiere a seguridad o a seguridad privada, que es lo que nos está ocupando. Julio, por ejemplo. Para mí es un esfuerzo necesario, ¿no? De dar coherencia a la seguridad de las redes y de la información en el territorio europeo, ¿no? Era impensable que no lo hubiera, ¿no? En todo lo demás vamos a una región geopolítica coherente, ¿no? Entonces la ciberseguridad no se podía quedar atrás. Era esencial que hubiera una regulación que justamente regulara eso, ¿no? Además introdujo elementos muy importantes, ¿no? Como que todo Estado miembro tiene que tener un plan de ciberseguridad y los CSIRs, los equipos de respuesta, ¿no? Y además cooperativos. Eso fue esencial. Luego también se definieron pues cosas como lo de las infraestructuras críticas, que se llaman entidades esenciales o algo así. Bueno, al final se declinan en infraestructuras críticas, ¿no? Que NIS 2, de hecho, lo ha ampliado, ¿no? Y ahora mete cosas como la banca, los mercados, los transportes, la sanidad, ¿no? Y también NIS 2, que no sé si se ha aprobado ya, está en ello, de reciente factura. También introduce un concepto muy importante. Bueno, la cooperación es esencial, porque la ciberseguridad no se estudia y no se dictamina desde un atril. Esto es totalmente práctico y es totalmente preventivo. Y al final la cooperación y es la información que compartas. Y luego lo que llaman el PPP, ¿no? La colaboración de entidad público-privada, ¿no? Que eso es esencial. Entonces yo creo que es una directiva moderna. NIS ya estaba un poco anticuada, NIS 2 es una directiva moderna y necesaria para la región, sin duda. Muy bien. Julio, yo por continuar con esto que estás comentando, que bueno, efectivamente yo creo que ha sido de gran ayuda esa evolución de la directiva NIS. Se habla del libro blanco del CISO como algo del santo grial. Yo creo que los CISOs lo tenéis en cajas fuertes con 7 llaves, ¿no? Y no sé, es algo, es una leyenda, ¿no? Y oye, me gustaría que nos contases dentro de ese libro, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda de un CISO en una organización como la vuestra, ¿no? Esto es algo fundamental. La figura del CISO ahora mismo es una figura absolutamente relevante, lo hemos visto. Yo, como sufridor de un ciberataque muy importante, la verdad es que ha cambiado radicalmente cómo se entiende la organización a partir de ese momento, ¿no? Me gustaría que nos contases cuáles son vuestras prioridades. Cuando llegáis a la oficina, ¿cuáles son vuestras preocupaciones, ¿no? Bueno, el libro no sé lo que dice. Mi preocupación es que todos los días acompañar a la organización, ¿no? En su estrategia, ¿no? Y acompañarla de forma segura, ¿no? Y sin que se note demasiado, ¿no? El CISO debe ser como el árbitro, ¿no? Si no se habla de él, mejor que mejor, ¿no? Entonces, cada día que no se habla de ti, pues es un buen día en la oficina, ¿no? Yo diría varias cosas. Hombre, el teletrabajo, insisto, creo que es un reto. Se ha salido bien, pero todavía hay que apuntillarlo, o sea, que hay que apuntalarlo. Hay que afinarlo. Hay que afinarlo, creo que es un tema importante porque ha venido para quedarse. Y es un activo que ya incluso se vende. El talento ya no quiere ser presencialista, no entiende. El talento joven no entiende el presencialismo, ¿no? Y de hecho es parte del activo como negociación a la hora de contratar talento, ¿no? Con lo cual el teletrabajo es esencial por lo que supone, porque aumentas la superficie de ataque muchísimo, ¿no? El cloud es otro elemento esencial
Se está yendo demasiado rápido en la adopción de cloud y las arquitecturas son completamente distintas y hay que darle seguridad y hay que asegurarte que el third party, el proveedor de cloud, da la seguridad porque tú vas a alojar ahí todos tus activos, ¿no? O parte de ellos, ¿no? Con lo cual el cloud es otro de los elementos que creo que más tienen que preocupar a un CISO. La contratación de talento, ya que hablaba antes del talento, es esencial. Hay una necesidad estructural de ingenieros a nivel global y particularmente en el mundo de la ciberseguridad. Hay que contratarlos y hay que retenerlos y eso no es sencillo. Y hay que recurrir a fórmulas, ¿no? Como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Pero creo que también hay que ir a picar piedra desde abajo, ¿no? Hay que ir a las universidades. Hay que hacer atractiva a las empresas a las universidades, ¿no? Hay que hacer atractiva la ciberseguridad, ¿no? Y eso creo que nos queda bastante recorrido todavía, ¿no? Con que el chaval sea listo ya le formaré yo, ¿no? O sea, y además al año se me va y aún no sabe nada, ¿no? Pero ya se piensa que sabe, ¿no? Ya se piensa. Entonces, ahí hay un gap que tenemos que cubrir, ¿no? Y luego, en general, la concienciación, ¿no? La Eso te iba a awareness. preguntar, porque es fundamental, ¿no? Es fundamental. A nuestros empleados, que son el eslabón siempre más débil de nuestra ciberseguridad, y a nuestros clientes, ¿no? El estar siempre, el formar sin aburrir, ¿no? Y el informar sin asustar, ¿no? El ser variado, el ser atractivo, el ser coqueto, el poner un vídeo, el poner un newsletter, la jornada con tus hijos, en fin. Todo lo que sea concienciar es importante, porque si no la ciberseguridad va con pies de barro, ¿no? Tienes el mejor firewall, pero se te hunde porque finalmente quien lo opera o quien da servicio al final no es cauto, ¿no? Yo creo que serían los puntos más importantes. Y el third party, que hemos hablado ya, la gestión de la cadena de la parte del outsourcing en general, es otro de los temas más importantes, ¿no? Te diría muchos más. Yo te diría que en la agenda, no sé el libro que hice, pero eso es lo que más a mí es lo que más cuesta proteger, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Julio. Hombre, nos hemos alegrado de escuchar que hay algún otro eslabón débil, no solo nosotros, ¿no? No solo la cadena de suministro, ¿eh? O sea, sí. en ese sentido te da un poquito de tranquilidad. Eso que te llevas, ¿no? Esa alegría que te llevas. Bueno, algo nos llevamos, ¿eh? Entonces, hemos hablado mucho de la situación geopolítica. La verdad es que es un tema de mucha actualidad, pero claro, que esto no es solo la guerra de Ucrania, esto ya viene de más atrás. O sea, se han modificado mucho vuestras prioridades en ese sentido, los riesgos. ¿Cómo habéis hecho ese panorama de riesgos? O sea, ha cambiado mucho, pero no solo ahora. O sea, me imagino que esto ya viene de unos años atrás, ¿no? Sí. Bueno, lo que antes era una sospecha ya es una realidad, ¿no? Es esencial, o sea, ya todos lo sabemos. Al menos lo que está claro es que ya hay claridad sobre que esto es así, ¿no? Que el concepto de guerra híbrida está ya totalmente implementado, ¿no? Bueno, a ver, no cambia tanto. Al final, lo que sabes es que tienes actores que están muy bien financiados. Digamos, infinitamente bien financiados. Realmente los estados que están detrás no van a poner ninguna cortapisa en financiar esos actores, ¿no? Y tú sí que tienes unos límites en tu financiación para defender, con lo cual ya sabes dónde estás jugando, ¿no? Yo diría que primero ha agudizado el efecto y luego sí ha cambiado en el sentido de que el modus operandi es distinto, ¿no? El hacker al uso, ¿no? El clásico quiere tu dinero, ¿no? Tu información que luego la va a vender igualmente, ¿no? Y bueno, los más ambiciosos, los menos ambiciosos, finalmente lo que quieres, sabes, es que son gente que tiene un comportamiento lento, entran en tus redes, hacen un movimiento lateral, bueno, van poquito a poco. Tienen unos modus operandi, ¿no? Y estos tipos de ataques son diferentes, son destructivos, no buscan beneficio, buscan destruir, buscan hacer tambalearse sistémicamente, ¿no? La sociedad, la empresa, la infraestructura crítica o lo que sea, ¿no? Con lo cual son más rápidos y son muy destructivos. Yo nombraría en mi área de preocupación el SWIFT, que se puso muy de moda hace unas semanas, que es la famosa autopista de pagos corporativos mundial, como algo muy importante, y luego los ransomwares que llaman destructores, ¿no? Los que no quieren rescate, únicamente quieren dejar inoperativa totalmente la red, ¿no? Con lo cual ahí el servicio, dentro de lo que es todo el mundo de la ciberseguridad, lo que llamamos el threat intelligence, que es la parte más preventiva de la ciberseguridad, es esencial, ¿no? El saber cómo se van comportando esos actores, el tener gente en las dark webs y en los sitios donde se está moviendo ese ecosistema, ¿no? Y tener un conocimiento de ese tipo de actores, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Andrés? También me imagino que la seguridad física también, por ende, le ha afectado, Sí. ¿no? O sea, ya ese mapa de riesgos
se ha ampliado. Sí, y yo ahora cojo el gorro del director de seguridad, ¿no? Y nosotros lo que nos ha traído, entre comillas, nuevo, entre muchas comillas, lo de nuevo, esta situación geopolítica es el refuerzo de la sensación de que necesitamos avanzar más en un tema que ha comentado Julián antes, que es la colaboración público-privada. Es decir, al final, todo esto que hablábamos antes y que nos viene de arriba abajo por vía gubernamental, ¿no? De la resiliencia, los servicios esenciales, las infraestructuras críticas, ¿no? Al final, todo eso forma parte de un concepto más amplio que es el de la seguridad pública. Es decir, cada vez más la seguridad pública tiene dependencia de que determinados servicios, empresas y demás no se vean afectados de manera grave, de manera sistémica, por estos ataques que cada vez son más avanzados, como comentaba Julio, ¿no? Y esa necesidad es bidireccional. Para nosotros, para defendernos, también necesitamos, y esto ya no es cuestión de poner más cortafuegos, más vigilancia, es cuestión de saber interpretar determinadas señales que cada vez son más sutiles, más difíciles de interpretar, porque ahora ya no es una acción one-off, sino que podemos tener una incursión que está 180 días en otros sistemas, analizando, moviéndose, y eso es muy difícil de detectar desde nuestra única prisma, ¿no? Tiene que entrar ahí, por tanto, la colaboración público-privada, tiene que tener un marco legal que la soporte, no puede depender única y exclusivamente en un apartadito genérico del artículo 36 de la ley que insta de manera en el vacío, si queremos, ¿no? Yo cuando hablo con nuestros compañeros de ciberseguridad, nosotros mismos, ¿no? De otras entidades, ¿no? El concepto de amenaza interna nos preocupa muchísimo, pero nos sentimos que no tenemos las herramientas legales necesarias para hacer un programa estable, sostenido, identificado, ¿no? Con la colaboración de la seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, por ejemplo, y por traerlo ya a un ámbito que seguro que entenderemos más, ¿no? Ahora estamos hablando de posible nuevo reglamento de seguridad privada. Bueno, vamos a ver si sale o no sale y en qué términos sale. Para muchos de los usuarios de seguridad sentimos que esa página está superada ya y que sentimos que lo que necesitamos es una nueva ley de seguridad privada que aborde cosas que la ley de 2014 no abordaba y que son las que realmente nos preocupan. No si la cámara acorazada tiene un dispositivo antiniebla o si el cajero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se necesita un paso. Tampoco está mal que lo lleve, ¿eh? Ese es otro melón, quizás. No Vamos a llenar esto de melones, a lo mejor, y se nos va a ir un poquito el tiro. Oye, por centrar, evidentemente, el sector bancario, igual que el sector seguridad, es un sector muy regulado. Evidentemente muy regulado por un lado, evidentemente muy amenazado por otro, evidentemente muy necesario en líneas generales, ¿no? Para vosotros, ¿esto beneficia o perjudica la transformación digital a la que evidentemente estamos abocados de una manera u otra todos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no sé si tengo una respuesta. No es que beneficie ni perjudique, la condiciona. Yo creo que muchas cosas la favorece. No sé si hay alguna ahora mismo que la perjudique, no la identifico, pero yo creo que en cualquier caso, como decía antes, más allá de la regulación, nuestro propio modelo de negocio lleva muchos años que está metido en esa necesidad de transformación digital por cuestiones que ya no tienen nada que ver con la seguridad, por cuestiones de otro tipo, ¿no? Entonces es un camino el que vamos a ir porque queremos, porque nos obligan y porque tenemos que ir. O sea, no admite discusión, yo creo. Yo creo que la beneficia. Esencialmente, todo el mundo jugamos con las mismas reglas, ¿no? Creo que en general beneficia. La digitalización beneficia. Beneficia la digitalización, beneficia a la industria y beneficia a todos, ¿no? Pueden lentecer, pero bueno, oye, al final avanzas, ¿no? Pero todo es igual. Yo veo que lo que sí que tiene es mucho ámbito de mejora, por decirlo en positivo, ¿no? Primero falta armonización y en las empresas multinacionales se nota mucho. Tienes que dar servicio, cada vez las empresas son más coherentes y cada vez más ves como que los reguladores tienen visiones distintas y eso no puede ocurrir. Falta mucha armonización entre reguladores y falta armonización también con los gobiernos de los países. Falta agilidad en la regulación. No se puede no regular sobre el cloud, no se puede no regular sobre el blockchain, no se puede no regular sobre eso, está ahí y estamos esperando a que nos digan, ¿no? Es importante. Y luego también hay que regular a todos y hay entidades que no son bancos y ofrecen servicios bancarios, ¿no? Los newcomers que, bueno, están ahí, no son la gran amenaza, pero bueno, son una amenaza y ellos están fuera de regulación. Entonces eso también hay que verlo, ¿no? Vamos a jugar todos igual. Y si todo esto pasa, la regulación es necesaria, aparte de que sea buena, es que es necesaria, tampoco vamos a... Necesaria, correcto.
Antes hemos tocado el tema de los planes de contingencia, fundamentales, ¿no? Ya sabéis cómo impacta un ciberataque en las organizaciones. Me gustaría que nos contaseis, a alto nivel, lógicamente, no tenemos el tiempo necesario, pero ¿cuáles son los procedimientos que utilizáis más importantes ante un ciberataque para gestionar la crisis y la continuidad de vuestros negocios, ¿no? Yo creo que esto puede ser muy interesante para la gente que nos está escuchando. Bueno, primero tener una norma, ¿no? Una norma de ciberseguridad en la casa, ¿no? Eso es una norma de alto nivel. Y luego tener un muy buen procedimiento de respuesta ante incidentes, ¿no? Casi lo segundo es más importante, ¿no? Sí. Es muy importante tener un buen procedimiento escrito y que además se testee y se ponga en práctica, ¿no? Ahí se tiene que declarar, tiene que quedar muy claro, primero, el asignar la severidad del incidente, ¿no? Y a partir de ahí, las matrices de escalado, si tienes que informar al CISO, al CIO, al CEO o a la reguladora, quién actúa en cada momento, qué organizaciones, a qué parte de la organización, si hay que convocar a entidades externas. En fin, todo ese procedimiento tiene que estar escrito, claro y probado, que eso a veces nos olvidamos, ¿no? Y luego el plan de contingencia, el plan de continuidad de negocio, ¿no? El tener unos vías bien claros, cuáles son tus procesos críticos, y el plan de desastres, ¿no? Si el incidente llega incluso al desastre, a tener que invocar tu infraestructura de backup, ¿no? Tus sitios alternativos, ¿no? Y todo eso, insisto y remarco, probarlo. Porque se puede escribir muy bien y hay expertos, escribidores de normas que se quedan ahí y luego nadie conoce, ¿no? Entonces eso hay que testearlo anualmente, ¿no? Y además yo pongo otro factor que es el ciberejercicio, ¿no? El testear a la alta dirección. Que la alta dirección también tiene que aprender, no por ser alta dirección lo tienen todo aprendido, parece que... No, también hay que testearles, ¿no? Hay que hacer ciberejercicios que pongan esas situaciones en estado real, ¿no? Y testear cómo se funciona y cómo se activan todos esos procedimientos, ¿no? Y ver que realmente no solo está escrito, sino que se conocen bien y se activan en un momento dado, ¿no? Interesante. Andrés, en tu opinión, ¿cómo manejáis vosotros eso? Lo mismo que Julio, y yo pongo otra vez más el hincapié en lo de testearlo, en los tabletops, ¿no? en los ejercicios y demás, a todos los niveles, ¿no? Nosotros lo tenemos integrado en nuestra dirección de continuidad de negocio, en los Gold Team, Silver Team, Bronze Team, ¿no? Y evidentemente es también fundamental que afecte al Gold Team, a la alta dirección, porque yo creo que del ejercicio teórico, ¿no? de hacer un juego de rol sobre lo que podría pasar o no pasar, salen infinidad de tareas, infinidad de cuestiones que además lo bueno es que se reflejen y se ponga un plan para remediarlas, es decir, que no quede, ¿no? en el, pues habría que hacer esto, no habría que hacer esto, no. A partir de hoy, ¿no? ponemos un plan de acción para hacerlo. Pero aparte de las cuestiones más concretas, más de tarea, hay un montón en nuestra experiencia propia, Hay un montón de lecciones interesantes respecto a la toma de decisión. Pensemos que cuando hablamos de un ciberejercicio podemos estar hablando de una extorsión, podemos estar hablando hay mucha toma de decisiones ahí que excede con mucho nuestro ámbito de competencia, del director de seguridad, del CISO, y que se van más arriba en las organizaciones, y es bueno que nos planteemos cómo actuaríamos, ¿no? Qué tipo de decisión tendríamos, ¿no? Curiosamente, a lo mejor lo tenemos muy visto, muy visualizado en incidentes de tipo físico, ¿no? Los que tenemos viajeros por el mundo, ¿no? Tenemos muy entrenado qué pasaría si un empleado nuestro, ¿no? Pero cuando tenemos una ciberextorsión, bueno, pues a lo mejor nadie se ha puesto en la silla de decir A, B, C o D. No hay ningún escenario 100% bueno. Hay algunos que de hecho seguramente normativamente podemos o no debemos, ¿no? Hay mucha matiz ahí, ¿no? Entonces es importante esto, entrenarlo y entrenarlo con los que tienen que hacerlo, no entrenarlo únicamente del CISO para abajo, para entendernos, ¿no? Bueno, estamos hablando de muchas terminologías, transformación digital, convergencia, vamos a meter otra más, globalización, ¿no? En ese sentido, está extendiendo todo siempre a una arquitectura más global y sobre todo en todo este asunto de ciber. El modelo Zero Trust, ese de confianza cero, ¿es un buen modelo a aplicar o hay que seguir otras líneas? Yo creo que es el modelo a aplicar, ¿no? Es el modelo. Es el modelo. Y Red Hat Zero Trust se escribió en 2010. Es que parece que ahora se ha puesto como muy encima de la mesa, ¿no? Pues ya lleva 12 años, ¿no? Y realmente es la constatación de que la ciberseguridad antigua, entendida como
la visión castillo, ¿no? Que se llama, ¿no? Yo tengo un gran castillo, ¿no? Lo pongo ahí arriba, le meto un foso, lo lleno de agua, le echo cocodrilos y ya dentro, oye, me muevo libremente, ¿no? Porque como ya no me pueden entrar, eso claramente es falso, ya te van a entrar, eso es un hecho, ¿no? Entonces, Bueno, tienes que poner los vigilantes. correcto, pero aún así te van a entrar igualmente, ¿no? Entonces, la visión antigua del llamado castillo foso, eso está totalmente pasada, ¿no? Eso no puedes dejar de continuamente estar chequeando, ¿no? Que es lo que dice Zero Trust, ¿no? Nunca te fíes. Y más ahora, ¿no? En el que todo está totalmente diluido, ¿no? El empleado está en su casa trabajando, el servidor está en el cloud, el cliente está en el app del móvil y el proveedor está también digitalizado. Entonces, toda la cadena está fuera, con lo cual la superficie a proteger es enorme, ¿no? Entonces, finalmente ya no hay red segura o red no segura. Esa mentalidad de que cuando estoy dentro del banco puedo hacer cualquier cosa porque estoy seguro es totalmente anticuada, ¿no? Hay que ser muy contextual, ¿no? Que es lo que dice Zero Trust. Siempre hay que ser contextual, ¿no? Aunque yo... Eso te lleva a una desconfianza de todo siempre. Bueno, tienes que estar continuamente Vivir en chequeando. el miedo continuo. Es lo que se llama ¿no? modelo aeropuerto, ¿no? En el modelo aeropuerto estás siempre, Sí. te están siempre chequeando, ¿no? Que eres tú, además doblemente, con tu DNI, con tu pasaporte, con tu tarjeta de embarque, siempre te están doble chequeando, ¿no? Y eso es lo que dice Zero Trust. No, nada es seguro, todo es hostil de alguna manera, ¿no? Es un modelo al que vamos. Y lo estamos implementando sin saber que lo implementamos en muchas ocasiones, ¿no? Todo tipo de doble factor, de contextualización, de ver el patrón de tecleo como uno de los elementos para saber si eres tú o no eres tú. Ese software ya está súper implementado, ¿no? La bioautenticación también, eso todos los factores que ayudan también, ¿no? Yo creo que es hacia donde vamos Pero todos. Además que eso es aplicable también en todo lo que es seguridad de las redes, interacción con dispositivos, ¿no? Que está también totalmente unido con ello, en ese modelo. Sí, claro. Es parte del que es el paradigma Zero Trust que llaman, ¿no? Yo, además, estaba pensando ahora lo que decías, Íñigo, nos lleva a la desconfianza continua, ¿no? Bueno, pues que yo lo llevo a otro ámbito, ¿no? Que no es o está incluido, ¿no? Es el mundo del fraude, ¿no? Que también es un mundo muy interesante donde hay grandes retos, ¿no? Uno de los mayores retos es precisamente nosotros somos custodios de unos activos que son de nuestros clientes, ¿no? Básicamente tenemos tu dinero, ¿no? En tu cuenta, que tú accedes, además multiplataforma, ¿no? Al final, uno de los grandes retos del fraude es precisamente que tú vas a ser engañado. O sea, cuando decimos la desconfianza de todo el mundo es hasta del propio cliente. Nosotros hemos encontrado muchas veces que el cliente está siendo estafado y el propio cliente quiere hacer una operación, un fraude del CEO, un man in the middle, tal. Y nosotros tenemos más que indicios para pensar que esa operación es fraudulenta, pero el cliente insiste y como no podemos, lógicamente, porque no hay ningún motivo para negarlo, prohibirle que disponga su dinero, lo único que podemos hacer es asegurar que te estoy diciendo que tú te harás responsable, sí, ¿no? O sea, pero date cuenta hasta qué punto el Zero Trust o esa política es la que ha venido para quedarse, porque precisamente uno de los grandes vectores de grandes amenazas es todo esto que llamamos el engaño, la estafa, la ingeniería social, y todo esto tiene traslación en el mundo de las credenciales, de todo lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba la pregunta digo, bueno, yo no sé de esto, se la paso al CISO, pero seguro que es esta porque yo no hago más que escucharla continuamente en las reuniones, o sea que esta debe ser la política que se va a imperar, seguro, ¿no? No, vamos aprendiendo todos también con ello, ¿eh? Al final, nos va llevando. Bueno, oye, como era de esperar, el tiempo ya se nos ha acabado hasta el tiempo de descuento. Entonces, como colofón, ¿qué recomendaciones haríais en qué deben priorizar nuestra industria de la seguridad para adaptarnos a toda esta digitalización, a todo este proceso? Para ambos. Y como colofón, complicado de resumir y concretar. Sí, pero bueno, pues un par de ideas, ¿no? Yo creo que el concepto que hemos hablado antes de la seguridad y de la ciberseguridad y lo que hemos dicho antes de la monitorización de la seguridad por parte de toda la cadena de suministro y los planes de resiliencia y demás, creo que eso es un must, ¿no? Eso, el que se quede fuera de eso se va a quedar fuera, por lo menos de los grandes clientes, porque la regulación no lo va a exigir. Y quizá yo añadiría un tema más que yo creo que es relevante y que yo particularmente como director de seguridad echo en falta, ¿no? en las empresas de seguridad y en los productos que contratábamos y demás, ¿no?
que es todo el concepto del data driven. Es decir, cada vez las compañías aspiramos a ser compañías en las que las decisiones se tomen basadas en analítica de datos, no solamente en la experiencia del que sabe mucho, ¿no? y en la intuición experta, ¿no? Esas cosas, ¿no? Datos es una palabra muy grande y que cabe muchas cosas ahí. En los sistemas de seguridad también hay muchísimos datos, pero no siempre, y es un poco la reivindicación, están las empresas en condiciones de proveerlos de manera que sean integrables, explotables y que nos permitan a los clientes meterlos en un circuito de cadena de valor donde nos ayuden a tomar decisiones y pensarlo en cada uno de vuestros dispositivos, cerraduras, sensores, alarmas, cámaras, lo que sea, ¿no? O sea, más allá de hacer su protección, su función, sería bueno que fuera pensando en esta función, porque es un valor añadido que cada vez valoraremos más, por lo menos en lo que se refiere a la parte de dirección de seguridad, y yo creo que a las compañías en general. Sí, es totalmente de acuerdo. El dato es cada vez más importante. Yo creo que debemos ir a ser más preventivos que detectivos, ¿no? Y solo se es preventivo con buena información, ¿no? Y con buena inteligencia artificial, ¿no? Y eso es y con buena cooperación. Yo lo de la cooperación lo llevo muy... Lo veo fatal eso de que no haya información, ¿no? Si eso existe, la prevención es más sencilla, ¿no? Y la prevención es más barata también, ¿no? Es seguridad por diseño, ¿no? Es mucho mejor ser seguros al principio que corregir un proceso que ya está en marcha para hacerlo seguro después, ¿no? Con lo cual ser preventivos es esencial, ¿no? Y ahí pues todo lo que sea tener buena información, colaborar entre entidades, los reguladores que también ayuden un poco a esa compartición de la información es esencial, ¿no? Si vamos detectivos, vamos detrás. Y cuando vamos detrás, igual que en el fútbol, el que defiende se cansa más que el que ataca, ¿no? Porque va detrás del que ataca y siempre corre más, ¿no? Pues esto es igual. Si es detectivo, estás en franca situación de desventaja, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Paloma, no sé si quieres cerrar tú. Sí, porque no les hemos hablado del metaverso, les hemos dejado para otra ocasión. Para el año que viene. Para el año que viene. El metaverso lo dejamos para el año que viene, sí. Gracias a todos, ha estado interesantísima esta entrevista. Y bueno, yo unas notas que he sacado aquí como para concluir, a pesar de que estamos viviendo unos momentos muy convulsos, con una situación muy complicada por la pandemia, por los temas geopolíticos, esto al final nos ha hecho de alguna forma digitalizarnos más rápido. Pero parece que estamos preparados para afrontar estos nuevos retos y esta situación actual de la mejor forma posible, con profesionalidad. Y bueno, yo también he cogido aquí unas notitas en lo que respecta a las recomendaciones que habéis dado a nuestras empresas, a las empresas de la asociación, a las empresas que se dedican a la industria de la seguridad privada. Pues he cogido, veis que son muy importantes los planes de contingencia. Para las empresas de AES también es muy importante la certificación, tener alguna certificación, también el ejercicio de transparencia que decía Andrés, la monitorización de la seguridad, los planes de continuidad. Y lo que también quiero recalcar, porque siempre en la asociación lo decimos, la seguridad no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, esto es lo que decía Julio al final de lo que es la seguridad preventiva, que al final abarata mucho y es fundamental, y también para nuestras empresas pues saber que están preparadas para todos estos retos desde la prevención. Y bueno, también la importancia de la analítica de datos, como nos ha contado Andrés, para que sea un valor añadido. Esto también es importante. Bueno, en general, yo creo que, pues eso, que como conclusión, la importancia de la seguridad, la importancia de la colaboración público-privada, la importancia de que tanto las entidades financieras como nuestras empresas estén conectadas, colaboren unas con otras, pues para que la seguridad sea, pues al final, un reto que podamos afrontar todos juntos.
Os doy muchas gracias. Sí que quiero también, al principio no veis que está Manuel Sánchez también en el panel. Manuel no ha podido acompañarnos porque ha tenido un problema personal, pero le quiero agradecer también porque ha colaborado en la preparación de esta entrevista que esta mañana hemos tenido aquí, que yo creo que ha sido muy interesante y que espero que vosotros también hayáis encontrado así. Muchas gracias a todos y hasta otro día. Gracias.